Hola, buenos días. Creo que ya se están conectando la mayoría de los asistentes. Pues agradecerles hoy a nuestros asistentes y sobre todo también a nuestros ponentes que nos acompañan para hablar del tema de movilidad activa en entornos urbanos. Como sabrán, pues este ciclo llega a su conclusión con esta tercera sesión donde se va a estar hablando del tema de la movilidad activa en estos entornos urbanos. Previamente tuvimos una sesión donde se habló pues digamos de la movilidad ciclista, pero sobre todo los impactos que tienen pues la contaminación atmosférica en los ciclistas en cuestiones de la salud. Y la primera sesión de este ciclo de movilidad desde una mirada integral, pues fue la cuestión de la movilidad y la seguridad vial. Y bueno, para esta sesión tenemos a dos ponentes. Ahorita les voy a presentar al primero que nos va a estar pues compartiendo un poco de su experiencia, desde su campo también de trabajo, desde su expertise sobre este tema. Y bueno, tenemos a la doctora Louise David. Ella es doctora en urbanismo y ordenamiento territorial por la Universidad de París-Est. Es maestra en ciencia política por la Universidad de la Sorbona, perdón, en Francia. Ella vive y trabaja en México desde 2007 y bueno, como experta se ha desarrollado en temas de cuestiones urbanas, vivienda, gobernanza, participa en diferentes organizaciones, es presidenta de la Alianza para la Regeneración Urbana, ARU, que es una asociación civil especializada en participación social y acuerdos multiactor. También es secretaria técnica de la CONARED, Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que reúne a más de 20 organizaciones para pues, aportar en temas especializados de desarrollo urbano y políticas públicas. También es consultora especializada en cuestiones de ciudades y cambio climático para países como México, la India, Palestina, y de 2013 a 2020 fue profesora en la Universidad Iberoamericana en Campus Ciudad de México y Tijuana en temas de desarrollo urbano. Y bueno, pues ha realizado también investigaciones para instituciones gubernamentales e internacionales como el Banco Mundial, el BID y también el Infonavit. Y bueno, pues aquí le damos la bienvenida a la doctora Louise David para que nos pueda compartir su experiencia y nos pueda hablar de este tema de la movilidad activa en estos entornos urbanos desde su expertise. Muchas gracias Sharon, muchas gracias también, es un gusto compartir aquí con Bismarck la palabra. Y para mí es como un gran gusto pues hablar de la movilidad activa, pues porque todos lo saben, pues esa ley que se publicó hace poquito va a generar, esperamos todos, muchos cambios en nuestras ciudades de México. Y aquí pues voy a hablar de mi experiencia, que no puedo hacer de otra forma, y voy a intentar explicar o llevarlos conmigo al entendimiento que la participación social es fundamental para promover la movilidad activa. Como lo mencionó Sharon, desde 2017 soy cofundadora de la Alianza para la Regeneración Urbana, esa asociación civil que se puso esa tarea al inicio, ¿no? De cómo generar regeneración urbana, cómo mejorar los barrios y efectivamente, pues la movilidad, especialmente la movilidad activa, pues debe estar al centro de esas mejoras de ciudad, para ciudades sustentables, para vidas más sanas. Y al centro de nuestra acción, cuando nos preguntamos cuál es la metodología para generar cambios a nivel de barrio, para transformar nuestras ciudades, nos dimos cuenta y estamos promoviendo que al centro debe ser la participación social y les voy a explicar un poquito a qué me refiero. Si me ayudan con la siguiente lámina, quisiera partir sobre pues, una definición que ya ahora es aprobada entre todos y todas en México, que es lo que es la movilidad activa, como es plasmada en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. La movilidad activa o no motorizada es el desplazamiento de personas y bienes que requiere de esfuerzo físico, utilizando ayudas técnicas o mediante el uso de vehículos no motorizados. Entonces, en la siguiente lámina vemos que de qué estamos hablando con la movilidad activa. Pues básicamente estamos hablando de la movilidad peatonal, entonces las calles, los cruces peatonales,
También estamos hablando de la movilidad ciclista y aquí puse una foto no solamente de un ciclista que se va el domingo al parque o que se va a su oficina, sino también ustedes ven y saben que desde la pandemia pues los ciclistas se han vuelto como muy diversos, ¿no? Y hay como transporte hasta de mercancía, todos los Ubers y todo eso. O toda la comida que se manda a casas también se transporta en bicicleta porque a menudo es un modo de comunicación más eficiente, específicamente en la Ciudad de México, pero la idea es promover la movilidad activa no solamente en la Ciudad de México, y bueno, la bicicleta en todas sus formas, usos y razones de uso, pues se tiene que promover en todas las ciudades, ¿no? Y también otras, evidentemente, pues están como las patinetas, otras formas de movilidad no motorizada. No voy a detallar más así, yo quería nada más partir de ese punto. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Gracias. Y también aquí lo que creo que es revolucionario o es la revolución que se quería desde la ley de movilidad y seguridad vial es invertir la jerarquía de la movilidad urbana, ¿no? Ya no dejar el espacio primero al auto, sino que el auto podría llegar como en el último lugar de priorización en la planeación urbana y poner al peatón en prioridad número uno, ¿no? Entonces, esa gráfica es de ITDP, que es como una de las organizaciones que más promovió, que fue muy activa entre muchas otras de la movilidad activa. Pero el punto es bien importante, es decir, ok, en términos de jerarquía, es decir, en términos de prioridad, ¿cómo tenemos que planear la ciudad? Pues primero con los peatones y los ciclistas, es decir, como con las personas, entender las personas que se mueven, ¿no? No vamos a pensar en coches en un artefacto industrial, estamos pensando y poniendo al centro de la planeación urbana personas. Y entonces, la siguiente, por favor. Con base a ese entendimiento y este cambio, yo quisiera invitarles a compartir y a responder a esa pregunta en el chat, por favor, de, según ustedes, si tenemos que poner la prioridad al peatón y al ciclista, si eso es como la movilidad activa que queremos como al centro de toda la planeación de todas las ciudades mexicanas, ¿a qué escala ustedes creen que se tiene que diseñar? A escala humana. Sí, por favor, más, ¿a qué escala vamos a pensar la ciudad? Si queremos promover la movilidad activa, es decir, la movilidad del peatón y del ciclista, ¿cuál es la escala? Vamos a pensar cuáles son las escalas de planeación urbana, ¿no? Las escalas metropolitana, vamos a planear la movilidad activa a escala regional. Tenemos que bajar un poquito, ¿verdad? Varios me están diciendo, Oscar, Roxana, gracias. Escala humana, el individuo, los niños, las niñas, los adultos mayores, muchas gracias. La escala del barrio, exacto, muchas gracias por sus respuestas. Y eso es una revolución, porque yo no conozco programas de desarrollo urbano a escala de barrio, o sea, sí, hay planes parciales, ¿no? Pero eso es como un elemento revolucionario en cómo vamos a pensar la transformación de nuestras ciudades. La siguiente, por favor. Entonces, efectivamente, la revolución es que el reto es planear la ciudad a escala de barrio, a escala de personas. ¿Y qué significa eso del barrio? Porque el barrio puede ser grande, alto. Entonces, ahí tomé un ejemplo como muy básico, sí, es muchas críticas de que solamente pensar como en la ciudad, yo ni vivo ahí, ¿eh? Pero yo sé que como es una forma de pensar, que es como que permite reflexionar. Es decir, si vamos del Ángel de la Independencia en Paseo Reforma hasta el Parque México en la Condesa, nos demoramos media hora según Google en caminar. Eso son 2 kilómetros. Eso, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero eso es como el universo de la movilidad activa que podemos considerar. Evidentemente, los ciclistas hay unos que se echan 20 kilómetros para ir a su trabajo y ida y vuelta. Bien, pero la planeación, ¿cómo mejorar el espacio para que se haga la movilidad tanto peatonal como ciclista? Pues es a la escala de 30 minutos, ¿no? A la escala de 2 kilómetros, básicamente. Entonces, esa es la escala de barrio. La siguiente, por favor. De ahí, otra pregunta. Bien, queremos promover la movilidad activa, bien, a escala de barrio, pero ¿en qué tipo de barrio? Y ahí les puse, y ahí les invito también a contestar en el chat, por favor. ¿En qué tipo de barrio es idóneo
promover la movilidad activa. Porque otra vez, si nos damos a la tarea de pensar fuera de la colonia Roma o el centro de la Ciudad de México, si vamos a pensar en ciudades muy motorizadas como Monterrey o como en Guadalajara o ciudades mucho más chiquitas, ¿no? Pensemos en Jalapa, ¿no? También pensando en diferentes topografías. ¿Qué tipo de barrio necesitamos para que se dé la movilidad activa? Entonces, alguien me dice, uno que tenga seguridad. Efectivamente, tenemos que ir pensando en mejorar la seguridad en un barrio para que se dé la movilidad activa. Ajá. ¿Qué otro tipo de características podríamos pensar en un barrio que promueva la movilidad? Barrio con uso mixto, efectivamente, habitacional con comercio de barrio, exactamente, con usos mixtos. En un barrio abierto, claro, hay que romper con las barreras urbanas, ¿no? Que permitan que podamos caminar y pasar de un barrio a otro. Esos barrios sí tienen que estar conectados. En un barrio colonia que no esté cerca de la centralidad, exactamente, como entonces tenemos que pensar la ciudad policéntrica, hay que promover plantas bajas activas, uno de donde tenga un terreno plano adecuado para caminar, o no, pero adecuándolo, ¿no? Exactamente, tomando en cuenta la topografía, tenemos que tener un barrio accesible, universal, integrado con usos mixtos y principios de sustentabilidad. Entonces, muchas gracias por su participación y es justo a eso que les quería como invitar a reflexionar. El barrio como lo tenemos y lo vemos ahí en la imagen atrás de la pregunta, no promueve la movilidad activa. Es un barrio uniuso, ¿no? Unifuncional, solamente residencial. Entonces, pues yo voy a ir de una casa a otra caminando, sí, está bien, pero eso no promueve la movilidad activa. La siguiente, por favor. Y de ahí sale el gran concepto que, como es muy famoso ahora, el concepto de la ciudad de los 15 minutos, que pues, resulta que sale de París, pero es una inspiración para muchos, o por lo menos como una visión, ¿no? Al cual podríamos, para el cual nos podríamos preguntar, ¿qué falta en mi ciudad para acercarme a eso? No todas las ciudades tienen la misma historia que París, no tienen la misma el tipo de construcción, pero es bueno tener eso como de visión, porque si el objetivo es promover la movilidad activa, pues tenemos que ir pensando en un barrio, como ustedes lo decían, con usos mixtos y que permita eso, esa vida en un perímetro de 15, que se puede caminar en 15 minutos. Y aquí es interesante como los elementos que se están considerando, ¿no? La educación, learn, ¿no? El trabajo, pero también como que el intercambio, los comercios, el espacio público, el be engaged in your community, como estar como en conexión con los vecinos, es tener accesos a equipamiento de salud, ser activo, ¿no? Entonces, si me ayudan con la siguiente, creo que la pregunta fundamental para promover la movilidad activa es cómo transformar barrios, porque como lo dijeron, ya están claros sobre eso de se tiene que planear a la escala de barrio, pero el reto es cómo hacemos eso en barrios que ya existen, porque no vamos a construir un barrio nuevo y promover la bicicleta o el peatón. Sí, lo podemos hacer, pero el gran reto está en las ciudades ya construidas. Entonces, los retos, como varios ya lo comentaron, son crear espacio público. Ahí en esta imagen, ¿dónde le creamos el espacio público, no? ¿Cómo fomentamos plantas bajas activas? Si todos son propietarios y ya tienen en la planta baja pues su casa o quizás como la entrada de su edificio, ¿cómo lo vamos a transformar? ¿Cómo atraer empresas y generar empleo? Porque en esa ciudad de 15 minutos tengo que tener mi empleo en 15 minutos y no en Reforma cuando yo vivo en Iztapalapa. ¿Cómo lo hacemos, no? Actividades culturales y deportivas. No solamente se trata de equipamientos o parques, es gente que va a proponer que la clase de teatro, que la clase de teatro, que la clase de zumba, lo que sea. Se necesita gente que esté como con ganas de proponer, ¿no? Equipamientos de salud y educación, bueno, eso es como clásico, pero también hay el último reto que yo veo más importante. Por más que haya todo eso, por ejemplo, en la colonia Roma, hay que cambiar los hábitos de las personas. Las mamás que tenemos hijos y vamos como a dejar nuestro hijo a la escuela, si está a media hora caminando, pues no los pensamos, ¿no? Que como el hijo ha crecido es más pesado. Entonces, hay como que pensar como, ok, puede ser que yo como mamá vaya en bicicleta, pero tengo miedo, la seguridad es un tema. Entonces, cambiar los hábitos de las personas también es un gran reto.
Y por eso toda esa reflexión es para llevarles a decir, pero entonces, y por favor la siguiente lámina, ¿cómo diseñamos el cambio? ¿Cómo diseñamos un barrio que permita la movilidad activa? Y aquí no les voy a dejar la palabra, me permiten como defender mi respuesta, que es la siguiente, por favor, que se tiene que diseñar con participación social. Y eso es lo que defendemos en la ARU, como les decía al inicio. La movilidad activa se diseña a escala de barrio, multiuso efectivamente, pero con participación social, porque se trata de transformar lo que ya está construido. Y nosotros en la ARU hablamos de participación social, no solamente de participación ciudadana. Y entiendo como en sus respuestas de la primera pregunta, que decían hay que planear como a escala de individuo, de persona. La gran pregunta es, ¿y cómo se hace? Están los lineamientos de la ciudad, ¿o qué vas a preguntar que a tal persona? ¿Y cómo se hace? Es bien complicado. Entonces, lo primero que hay que como entender es que cuando planeamos a escala de humana, cuando planeamos poniendo las personas al centro, efectivamente, una de las cosas importantes es tomar en cuenta las personas usuarias del espacio público. Efectivamente, la participación ciudadana, todos los diagnósticos que se pueden hacer en conjunto con los usuarios y las usuarias de los espacios públicos es fundamental. Pero a menudo tenemos un gran problema, o sea, un reto más bien, es que como somos bien diversas las personas, hay un momento, hace 10 años yo no era mamá, ahora soy mamá, tú eres hombre, yo soy mujer, tú trabajas en línea, yo trabajo en una oficina. Entonces, tengo la edad que tengo, ¿no? Tengo los recursos económicos que tengo. Entonces, la diversidad de las personas es un reto. Y entonces, creemos que para promover la movilidad activa, sí se tiene que promover metodologías, planear procesos participativos bien pensado. Porque el problema es que cuando por tener poco tiempo y por ser apresurado, vamos rápido y vamos a hacer unas encuestas a quién en el espacio público y a los tomadores de decisión y a los expertos de la universidad. Y después estamos así de, bueno, ¿y qué hacemos con todas esas voces, no? Entonces, el reto de la participación social es mucho también de abrazar esa diversidad, dejar espacio a esa diversidad, pero también sintetizarla, porque se trata de saber si le ponemos unos juegos infantiles en el parque o no, o si le ponemos una pista ciclista o no. La gente está dispuesta a cambiar o no, ¿no? Hay muchas preguntas. Abrazar esa diversidad es un tema bien importante. Entonces, evidentemente, la participación ciudadana debe ser al centro de la promoción de la movilidad activa, pero no solamente de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y por eso pongo los dos otros tipos de actores, y por eso nosotros en ARU hablamos de participación social, porque la participación social son los ciudadanos y las ciudadanas, pero también las empresas y los comercios y las autoridades. ¿Por qué las empresas y comercios? Porque necesitamos empleo, porque necesitamos dinero para cuidar los espacios, para cuidar las banquetas, para modificar el espacio. Nosotros en la ARU no solamente trabajamos con comercios, sino también con los desarrolladores inmobiliarios, que son los primeros que impactan y que generan la transformación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo los incluimos en un proceso colectivo de transformación de la ciudad? ¿Cómo hacemos para que el desarrollador inmobiliario o el OXXO que se instala en la esquina no lo haga solito y pues haga su aportación a la transformación del barrio como lo ve y como se le da la gana? ¿Cómo hacemos para que se genere ese diálogo entre los ciudadanos, las ciudadanas y la iniciativa privada? Y evidentemente las autoridades, porque hay leyes, como que obtener una ley de movilidad es el resultado de un proceso muy largo de generación de acuerdos, y esas leyes nos ayudan porque ese es el reflejo de acuerdos de sociedad. Sí, yo quiero una ciudad donde hay ya mejor calidad del aire, entonces sí, yo quiero una ciudad con bicicleta. Entonces, si hay gente que no están de acuerdo, pues ya está la ley, ¿no? Perdón, ya se generó ese acuerdo social, quizás no participaste o quizás no estás de acuerdo, pero eso es la democracia, ¿no? Entonces, la participación social, pero visto como en su complejidad, ¿no? Me quedan 5 minutos. Bien. Entonces, la siguiente, por favor.
La pregunta también que muchos se hacen es, pero ¿cómo se hace la participación social? Y como no tengo mucho tiempo, nada más voy a comentar esa amplitud o esa diversidad de procesos participativos que No, no implementamos se en preocupe, ARU. doctora, todavía tiene más de 5 minutos. Sí, Bueno, adelante. gracias. No, y también me interesa como recibir preguntas, entonces mejor hablo, lanzo mi respuesta a cómo diseñar movilidad activa y después intercambiamos. Pero aquí quería entrar un poquito más a detalle para que yo lo que quisiera la idea con la cual quisiera que se queden hoy es que, uno, la participación social es fundamental en el diseño de movilidad activa. Dos, no se improvisa la participación social. Y eso es lo que les quiero decir, porque es complejo y se tiene que planear, tanto como el desarrollo de una ciudad, se tiene que plantear cómo se va a crear los acuerdos sociales que llevan a los cambios en los barrios, ¿no? Entonces, nosotros como herramientas en la ARU tenemos tres tipos de herramientas de procesos participativos. Primero, las herramientas como nivel uno, digamos, de diagnóstico, súper importante y en general pensamos mucho en eso, porque en México participación social igual consulta, que no estamos a favor de esa visión limitada, pero igual consulta. Entonces, preguntar, recabar la información, recabar voces, opiniones, sí se vale, es muy importante, pero no solamente. Entonces, herramientas de diagnóstico, pues están los mapeos comunitarios, las encuestas, nosotros instalamos módulos en calle, hacemos grupos focales, hacemos diagnósticos en situ, observación participante en espacio público y súper importante el mapeo de actores, porque otra vez, la transformación de los barrios, la promoción de la movilidad activa se hace solamente si los actores diversos que viven y hacen el barrio se ponen de acuerdo. Entonces hay que entender cuáles son sus visiones y sus márgenes de maniobra, ¿no? ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer? Hay unos que podrán aportar dinero con los comercios, otros que podrán aportar tiempo, los jóvenes, adolescentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, herramientas de diagnóstico. El segundo nivel y el tercer nivel va para abajo, pero más bien va para arriba. Pero el segundo nivel de procesos participativos los llamamos de sensibilización y capacitación comunitaria. Y ahí estamos más en un diálogo, ¿no? Aquí, por ejemplo, a través de conversatorios, de capacitaciones a ciudadanos y ciudadanas, de activaciones en territorio, o lo que nosotros desarrollamos como la escuelita de vecinos y vecinas, aquí lo que hacemos es que hacemos descarga de información hacia los ciudadanos, las ciudadanas, los comerciantes, la iniciativa privada para que también entiendan, oye, pero ¿por qué la bicicleta? ¿Y por qué poner más banqueta? Porque está la ley, porque está la Agenda 2030, porque está el cambio climático, porque nos estamos muriendo, porque no respiramos buen aire, porque somos muchos y ya no caben los coches. Hay que sensibilizar mucho a la gente y eso es súper importante. Yo creo que nos quedamos muy cortos en los procesos participativos hoy en día, quedándonos en el diagnóstico y nos perdemos en información cuando finalmente sería muy importante crear diálogos. Diálogos de, ok, ¿y qué opinan, no? De que vamos a hacer tantos en 2050, ¿dónde vamos a vivir? No, pues para afuera. Ah, bueno, pero no, o sea, todos podríamos quizás vivir en la misma ciudad. Entonces, esas herramientas son bien importantes de sensibilización y capacitación comunitaria. Y el tercer nivel, que es como una vez que ya trabajamos con la comunidad del barrio, que ya podemos ya tenemos un piso de entendimiento común, un entendimiento, un lenguaje común, podemos llegar a la facilitación de acuerdos y acciones comunitarias. Eso lo hacemos a través de urbanismo táctico, a través de la mediación entre vecinos o empresa, lo hacemos mucho, por ejemplo, entre desarrollador inmobiliario y vecinas y vecinos, a través de concursos de mejora de espacio público, que es como procesos de diseño participativo de cómo vamos a mejorar ese espacio público o esa banqueta. Y como actividades también de recuperación de identidad comunitaria, típicamente unos murales comunitarios, ¿no? Aquí se trata de hacer juntos, pero pues para hacer juntos, el gran problema hoy en día es que se convoca, vamos a pintar un muro, dos personas llegan. ¿Por qué? Porque no tuvieron la sensibilización de por qué son importantes las bicicletas y también porque no se sintieron incluidas, porque no les preguntaron al inicio si están de acuerdo con las bicicletas o no, o más bien no, nunca se pregunta eso, se pregunta de hacia dónde vas, cuál es tu cotidiano, cosas así. Bueno, no entro a detalle. La siguiente, por favor.
y creo que va a ser la última. Lo que quisiera como presentarles, si no veo la siguiente, por favor, es... ya, muchas gracias. Súper. Entonces, los procesos participativos, y es lo que les decía, tienen que ser precisamente planeados para contar con la participación efectiva de las personas pertinentes. Y aquí hay 4 grandes etapas. Más allá del tipo de herramienta que vamos a usar del proceso participativo, hay que tener una planeación. Y la planeación tiene 4 grandes momentos, ¿no? Las convocatorias adecuadas. No se trata de convocar a toda la Ciudad de México o toda la ciudad de Guadalajara si queremos mejorar una ciclopista de una calle. No. Hay que definir el alcance geográfico y el tipo de personas a las cuales vamos. Si vamos a diseñar una pista de patinete, no vamos a preguntar a las personas de la tercera edad. Entonces, eso es bien importante, tener el diagnóstico de quién está viviendo en el barrio y cómo me voy a acercar a ellos. Y eso es todo el reto de la convocatoria. Suena súper simple. A veces como que muchos piensan, pues voy a pegar un letrero y ya, ¿no? De hecho, no tengo ni dinero ni tiempo, pues convocatoria y voy a publicar en redes sociales. No, pero no. El lenguaje se tiene que definir, se tiene que saber a quién vamos y cómo, si vamos a los colegios o si vamos con los colegios, a las escuelas o con los colegios de profesionales, si vamos en los comercios, si vamos en los espacios públicos. Todo ese primer tipo de actividad es estratégico y toma su tiempo y se tiene que planear muy bien con base en un entendimiento muy bueno del espacio que queremos intervenir y transformar y del alcance de lo que podemos hacer. No vamos a convocar para preguntar a la gente del barrio qué quisieran en 2050 si solamente tenemos 100,000 pesos de presupuesto para hacer una mejora en un espacio público, ¿no? Entonces hay que como definir el alcance. 2, la comunicación efectiva. Saber muy bien qué canales de comunicación voy a usar, no solamente para la convocatoria, pero durante todo el proceso. ¿Cómo hago para que la persona que voy a entrevistar, por ejemplo, pueda seguir el proceso para después? Es muy importante dar y regresar, es decir, te hago una pregunta, me das información y yo te devuelvo el resultado o te doy información de valor, tipo sabías que en tu barrio hay. Pero es muy importante definir esos canales de comunicación efectiva. También que como ellos puedan como preguntar más o aportar más comentarios, ¿no? Tercer momento bien importante, el análisis y síntesis, como les decía, muchos municipios, muchas organizaciones se pierden en tanta información y ustedes como estudiantes, si ya se fueron a hacer un diagnóstico participativo, ¿y qué hago con que la señora tal le gustó el verde y el señor tal odió el verde, ¿no? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo doy a ver la diversidad, pero de manera sintética, con una gran pregunta, ¿y so what? Que la señora tal piensa eso y la señora tal piensa eso, ¿y so what? ¿No? Entonces, ¿qué visión queremos tener? ¿Qué visión se puede como construir a partir de esas diferentes visiones, ¿no? Del espacio? Entonces, eso también es un gran reto. Y por último, la devolución. ¿Qué hacemos para que la gente vea el resultado y que no vea como que se hizo la ciclopista sin ningún proceso participativo? ¿Cómo hacemos para que se vea que esa mejora del espacio o de la banqueta pues es el resultado de un acuerdo, de un consenso entre varios actores, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería compartir. Creo que la última lámina, si me ayudan con ella, son mis datos. Eso, gracias. Y pues había entendido que tenía media hora, entonces paré ahí. Pero en conclusión es eso, ¿no? Creo que la movilidad activa, como se hace a nivel de personas, a nivel de barrio, y tiene el reto de transformar cosas que ya existen y de promover cambios de hábitos por las mismas personas, si lo hacemos sin las personas, sin los comercios, sin las autoridades competentes, no lo vamos a hacer. Y lo digo por el tema de las autoridades, por el tema de si lo hacemos desde lo federal sin la colaboración con lo local, pues no funciona. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Igual aquí comentarles a nuestros asistentes si tienen alguna pregunta para la doctora, pueden alzar su mano o la pueden ir poniendo, pueden poner también en el chat sus comentarios o si tienen alguna pregunta para aprovechar que
nos acompaña hoy en este espacio la doctora Luis David. Y si gustan, igual, o si no, al final también de ambas presentaciones, para que puedan seguir escribiendo sus preguntas o sus dudas. Y bueno, por ejemplo, aquí ya salió una pregunta. Nos dicen, si han logrado hacer un cambio en barrios en la Ciudad de México, yo me imagino que desde la ARU o algo así. Sí, muchas gracias por las preguntas. Estoy pensando, o sea, para la primera pregunta de cambios logrados, el cambio más importante que hicimos no fue en la Ciudad de México. Sí participamos hicimos varios procesos interesantes en Tlalpan, bien interesantes, pero el que quisiera más bien comentar es lo que logramos hacer en playas de Tijuana, que después de como un año de trabajo con la comunidad, diagnósticos, tanto de las personas como de los espacios públicos, logramos llegar a un entendimiento de playas de Tijuana, que es como un fraccionamiento, o sea, un barrio realmente, que se piensa y se vive como tal. Y logramos como ir identificando qué tipo de actores estaban interesados en participar y en transformar el barrio y en dónde se podía hacer un cambio pertinente. Entonces, por ejemplo, a partir del diagnóstico de 7 espacios públicos que había, identificamos 3 que podían tener mucho potencial de mejora rápida y eficiente, ¿no? Y también después identificamos que como la organización de la población o cómo era, lo más pertinente era trabajar con estudiantes. Entonces, de ahí lo que hicimos es un concurso de mejoras de espacios públicos que lanzamos a jóvenes, fuimos en las escuelas a hacer la convocatoria, duró como o sea, 2 meses la convocatoria. Después, el concurso no fue solamente un concurso de ahí te va, dame tu idea de los 3 espacios públicos, como una escuela. Hicimos todo ese trabajo de ayudar a los estudiantes a entender las dimensiones que tenían que tomar en cuenta para transformar los 3 espacios públicos que habíamos identificado. Ellos fueron diseñando las propuestas y esas propuestas fueron como elegidas por un jurado compuesto de representantes de vecinos, de autoridad pública, de iniciativa privada. Y después de eso nos agarró como en media pandemia, o sea, justo la pandemia empezó. Entonces eso duró como 4 o 5 meses todo ese proceso de elaborar propuestas. Y después fuimos, como una vez que ya teníamos como el equipo ganador en un espacio público, fuimos gestionando los recursos. Y entonces aquí fuimos buscando recursos con el municipio, con empresas del barrio y también con Placemaking, una organización bien importante de urbanismo táctico. Y ahí logramos implementar la mejora del espacio público que se proponía. Entonces ahí sí fue súper interesante y es un proyecto del cual somos bastante orgullosos y que fue mucho trabajo de gestión de mucha gente y entender lo que uno podía y lo que no podía, ¿no? Entonces, eso. Después o sea, sí, ¿no? Otra pregunta era, ¿cómo sugieres sea el proceso para enseñar esto en las academias? Pues yo durante, no sé, 6 años di clases de sociología urbana, entonces mis estudiantes se les hablaba de proceso participativo y gestión de acuerdos multiactor todas las semanas. Y justo creo que o sea, desde mi punto de vista, lo que me ha funcionado es uno dar una visión de lo social, ¿no? Vengo de la ciencia política, no soy arquitecto. Entonces yo daba a ver primero como todo el tema de la gobernanza urbana, entender que la ciudad no es una persona, el gobierno que la decide. Entonces, implementar o promover ese entendimiento de la gobernanza urbana de diferentes actores, eso como que en la teoría de cómo vemos la ciudad. Y después, pues como metodologías, hay unos manuales usábamos un manual de ITDP, me acuerdo, y pues como que análisis de casos de estudio y también muy importante pues que los estudiantes vayan a hacer mini procesos participativos a su escala. Entonces como la práctica siempre es lo mejor. ¿Quieren que vaya con las preguntas? ¿Cómo ves, Sí, Sharon? yo creo que sí, para que Okay. ya después tengamos tiempo para darle la palabra al maestro. Claro. Y yo creo que nos quedamos con la última pregunta de Juan Antonio para que hasta ahí puedas dar respuesta a pues ahora sí que a los asistentes y ya después empezamos con el maestro Bismarck. Ok, entonces
Perdón por las preguntas que no voy a ver, pero si quieren contesto al rato a cada una. Entonces, la última pregunta de Juan Antonio, ¿cuál es la relación entre la movilidad activa y la estructura urbana en barrios consolidados? ¿Hay una regla para que desde el análisis de esta última sea enfocada la movilidad activa eficaz? ¿Cuál es la relación entre la movilidad activa y la estructura urbana en barrios consolidados? Pues, si entiendo bien, que entiendo bien que claro, que la movilidad activa pues depende, o sea, el tipo de movilidad activa que se puede promover depende de la estructura urbana del barrio. Otra vez, como decíamos, la topografía es bien importante, entonces tomarla en cuenta. Si son construcciones muy chiquitas, con calles muy densas, construcciones muy densas con calles muy chiquitas, entonces aquí otra vez yo no pondría regla, o la única regla es el diagnóstico en campo de qué tipo de barrio tenemos y qué tipo de gente, ¿no? Siempre como que yendo a esos dos elementos, el físico y el social. Si puedo responder así. O quizás no entendí bien la pregunta. Ok, muchas gracias, doctora. Igual yo creo que pues damos paso al maestro Bismarck y una vez terminada la intervención del maestro, podemos volver a retomar algunas preguntas que se hayan quedado aquí en el chat y también para que nuestros asistentes ahorita con la presentación del maestro Bismarck también puedan a lo mejor ir surgiendo otro tipo, o sea, otras preguntas y nos puedan poner ahí en el chat. Y bueno, déjenme presentar también aquí al maestro que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, maestro Bismarck Ledesma, por estarnos acompañando en esta sesión. Bueno, les cuento un poco sobre él. Él es estudiante de doctorado en la Universidad McGill, Montreal, en Canadá, y es coordinador de proyectos para la empresa Transoft Solutions en la División de Seguridad Vial y Movilidad. Su enfoque de investigación es la seguridad vial de los ciclistas y peatones, así como la movilidad de estos en la infraestructura urbana y efecto del mobiliario y señalización en su comportamiento. Es autor de varios artículos de investigación en estos temas y hay uno en el que participó recientemente con la UAM que se llama Trayectorias peatonales, impacto de la morfología de la calle, de los usos dominantes y los obstáculos. Este es del libro Banquetas, el orden híbrido de las aceras en la Ciudad de México y su área metropolitana del agua. Bueno, pues le damos la palabra al doctor, al maestro Bismarck, para que nos pueda compartir. Muchas gracias, Sharon. Ahora sí que esperamos unos pocos meses ya termino mi doctorado, entonces, y bueno, primeramente gracias por la introducción y especialmente por la invitación. Ahora sí que precisamente hiciste muy buena referencia al libro de Banquetas, que querías yo hacer un ligero comentario porque, digamos, mi antecedente soy ingeniero civil y después con maestría en vías terrestres, entonces ahora sí cuando digamos que nos contactó la doctora Guenola y su grupo para empezar a hacer una colaboración. Ahora sí que yo como ingeniero estaba en las eras sociales, decía, bueno, ¿y cómo podemos ayudar ahí? Siempre era, digamos, teníamos el gusto de ayudar, pero no sabemos mucho del todo. Y creo que, bueno, encontramos un poquito esto y ahora sí que sirvió bastante la presentación de la doctora Luisa al inicio de cómo, digamos, que se tiene que empezar el grupo o la gente, empezar a empujar por un proyecto. Y al menos yo llego a escribir ya casi lo que uno llega a hacer, tal vez lo que uno aporta uno ya como ingeniero al último son algunos números, tal vez para poner al gobierno, ¿no? Decirle, bueno, mira, tenemos estos números y se justifica lo que la gente está pidiendo, porque ya ven que siempre las típicas obras tienen que pedir, bueno, ¿y esto cuánto ayuda o por qué lo justificas en cuanto a seguridad vial, en cuanto a movilidad? Y es donde entra esta parte donde creo que fue un proyecto bastante interesante. Voy a mezclar dos proyectos aquí. Principalmente esto como es utilizar trayectoria de usuarios por medio de videos y la evaluación de los peatones. Entonces, un poquito la introducción es la importancia de espacios confortables para el peatón, que la mayoría los entendemos, pero bueno, una ligera reseña y ya después la metodología, que es lo que utilizamos para evaluar a los usuarios por mediante de video. Y al final y bueno, es la metodología y después sigo con dos trabajos, que es el impacto de la morfología de las calles y de los usos dominantes y obstáculos, que es parte del capítulo del libro que Sharon menciona hace unos momentos. Y al final voy a dar una reseña de otro proyecto que hizo con el Banco Interamericano de Desarrollo sobre un estudio de velocidad de usuarios con movilidad reducida. Y a unos comentarios al final si da algo de tiempo en eso.
Ok, primeramente, bueno, la importancia es la calidad de la infraestructura urbana presente a lo largo del trayecto del peatón es de vital importancia para, digamos, su comunidad y el comportamiento del que tendrá al desplazarse por la misma. Y además de eso, bueno, por tanto, el otro trabajo es de que cerca del 12% de las personas, cerca de 70 millones de habitantes en Latinoamérica y el Caribe, en algún momento va a llegar a tener una discapacidad en su vida. Y cuando decimos discapacidad es no una discapacidad permanente, es simplemente alguien se lastimó un tobillo y tiene que utilizar muletas por algún rato. Ya en ese momento tuvo una discapacidad, pero además es donde quisimos empujar un poco más a los usuarios de movilidad reducida. Y cuando decimos movilidad reducida no es que tengan y eso fue un debate bastante interesante después con el Banco Interamericano, no nos referimos solamente a personas que traen una muleta o una silla de ruedas. Y voy a poner unos ejemplos más adelante de eso, el por qué y a quiénes y hacia qué así que otros usuarios agregamos en este análisis. Además de esto, bueno, diferentes organismos investigadores han tratado prácticamente de poner diferentes indicadores para de evaluar la comunidad de las banquetas. Digamos que todo esto ha venido un poco desde las carreteras. Mucho ha sido de eso. Las carreteras tienen su nivel de servicio, cuántos usuarios pueden mover, qué tan rápido, etcétera. Entonces se trasladó a los ciclistas también, en las ciclovías e igualmente a las banquetas. Al menos es como Ashton lo propuso. Y ha habido otros autores donde han propuesto diferentes metodologías con diferentes indicadores y lo mismo, igual en la Ciudad de México, hay ciertos autores que proponen lo mismo. Y bueno, al final, todo el bien es para que las personas puedan caminar de forma cómoda y segura. Algo de los que estaba viendo en los comentarios, evidentemente esto es imaginando que es un entorno seguro, ¿no? Pues poniendo seguridad un poco pública, vamos a dejar un poquito de lado para no entrar no poner tantas variables tan complejas. Esto es casi solamente teniendo lo que es la infraestructura. Y además de eso, bueno, algo que al menos se me ha hecho súper común aquí y a lo mejor la doctora Luis no se lo ha vivido, es de que en México siempre buscar la sombra. O sea, cuando caminamos por las aceras, andamos buscando la sombra. Algo que cuando yo llegué aquí a Montreal y sigo con ese chip, sigo buscando la sombra y la gente acá teniendo tan poco sol durante mucho tiempo, el frío, ellos buscan el sol y a mí me ven corriendo, pero es algo que a nosotros se nos queda por las condiciones, pero eso hace que estemos buscando siempre cierto tipo de infraestructura y cierto tipo de aceras. Lo cual, pues evidentemente, en muchos lugares donde ya tumbamos los árboles, pues buscamos esas carpas o algo que nos pueda dar una sombra por al menos unos cuantos metros. No se diga los vehículos estacionados, que son mayores obstáculos, invasión por vendedores ambulantes o inmobiliarios, las casetas de teléfono que en algún momento se llegaron a instalar. No sé si sigan estando. Yo me acuerdo que en Morelia se instalaron hace como 10 años. Ahorita ya creo que siguen ahí y solamente creo que son basura urbana, ¿no? Porque no sé cuántas personas los usen, o al menos cuando llego a ir no veo una sola persona utilizándolo. Sin embargo, están ahí estropeando el uso de los peatones. Y bueno, no se llega a las banquetas angostas y abandonadas, ¿no? Que parece que nadie les hace nada. Y bueno, y entra a la otra parte, banquetas poco accesibles para personas con alguna necesidad de movilidad. Y bueno, ya aquí la metodología empleada, primeramente fue la selección de los sitios para la recopilación de los datos, fue la selección de los sitios. Y en ambos proyectos fue un debate muy interesante de qué lugares se iban a hacer, qué es el enfoque del proyecto, qué es lo que se quiere evaluar y buscar esos sitios. Después la instalación de cámaras de video. En el proyecto de la Ciudad de México, que fue el primero, es un piloto, ahí fue muy interesante por cuestiones también no así, entorno social o cómo llamarlo. Las personas que me ayudaron a colectar el video ponían la cámara y prácticamente se quedaban en un lado cuidándola para que no se la fueran a llevar. En alguno de los videos van a salir, ahí van a ver a las personas que están. Y el otro proyecto que fue de los de movilidad reducidas, ese fue en Sao Paulo. Se contrató una compañía, pero igual algo muy interesante, en uno de los sitios instalados, seleccionados, prácticamente después de unos 2 días, los vecinos le estaban diciendo, ¿cuándo te vas a llevar tus cámaras? Se sentían un poco amenazados por tener esas cámaras ahí, quizá tú qué estás haciendo aquí, ¿no? O sea, ya llévatelas o las quitamos. Y en uno de los sitios no se colectó tanta información porque los vecinos se sentían incómodos. Y bueno, entonces grabó el video. Ya después de eso que puse los videos de los datos de video, fueron dos metodologías diferentes.
Uno al inicio del proyecto que se hizo con la UAM, ahí digamos que dibujamos los peatones manualmente. Había un programa de código abierto en aquel entonces que permitía poner el video digamos que íbamos dibujando los peatones. Y al segundo ya fue con un programa, digamos, ya propietario de una compañía en donde ya el programa, digamos que lo que hizo principalmente el programa fue rastrear a los usuarios por, digamos que metodologías de inteligencia artificial, tratar de identificar los peatones y vehículos y separarlos. Pero a nosotros solamente nos interesaban los peatones para ese proyecto. Todo lo que hicimos es ya observar los videos manualmente, filtrar los peatones y entonces agregar esa clasificación que nosotros queríamos ponerle. ¿Qué tipo de usuarios, qué tipo de movilidad reducida tenían? Agregársela y al final hacer el análisis estadístico comparando todos los diferentes usuarios, digamos que esa etiqueta que se le puso. Ya digamos se le pusimos y ya con eso obtuvimos la información que nos interesaba, que en este caso eran las velocidades y cómo se movían por la acera. Y al final, bueno, fue el análisis de los resultados de los peatones y definición del tipo de banquetas. Entonces, aquí es un ejemplo, por ejemplo, de la recopilación de los datos y aquí podemos ver prácticamente a las personas esperando en lo que se graba el video. Lo que se graba el video para evitar que lo que dicen ellos, para evitar que se vean la cámara. Yo les expliqué cómo usualmente nosotros instalamos las cámaras acá, las ponemos y las dejamos para que se las lleven. Ellos dijeron, mira, no queríamos evitar los problemas y mejor nos esperamos por ahí de una forma en que no molestemos a la gente. Y ya después lo que se hizo una calibración de los videos. Prácticamente tenemos una vista de la cámara, pero la vista de la cámara, el programa no entiende qué es las distancias entre ellos. Es decir, por ejemplo, en esta parte, la cámara como tal, simple ver, no sabe que de aquí a aquí si hay 15, 20 metros. Entonces, lo que uno tiene que hacer es hacerle la correlación y para eso se utiliza una imagen aérea que está a escala y entonces uno le dice este punto es este punto, este punto es este punto y uno empieza a llenar un mapa prácticamente y ya entonces después, de esta forma ya el sistema sabe, ok, cuando un vehículo, un peatón, un ciclista va de aquí a aquí, entonces va a estar recorriendo digamos, esta distancia en este tiempo, porque evidentemente tiene su tiempo ahí y ya empieza a calcular las velocidades. Prácticamente es así algo que se llega a utilizar y eso es como el sistema entiende las velocidades, empieza a poner esta parte. Esta es solamente una imagen muestra, ya todas digamos que las trayectorias de los usuarios, ya después en este caso que fueron dibujadas o después de que son rastreadas por el sistema. En este caso de aquí es esta imagen es de la Alameda y podemos ver casi la gente caminando por donde quiera, ¿no? Y bueno, este es parte del proyecto de lo que es el impacto de la morfología en las calles, es del libro que mencionamos. A grandes rasgos, se seleccionaron 13 sitios en la zona metropolitana del Valle de México, 9 sitios corresponden a banquetas y 3 sitios de intersecciones y una explanada, prácticamente la Alameda. Y los sitios se dividieron en 6 categorías: oficial libre, oficial angosta, invadida, un crucero libre, crucero invadido y prácticamente cuando hay infraestructura. A grandes rasgos, el oficial libre se tomaba como en cuenta algo que teóricamente cumplía los estándares que se usaban los lineamientos, que se veía, porque ahí es donde se detalle, prácticamente y es parte del libro que se hizo con la UAM, es qué es oficial, en dónde entran los usos mixtos, cuando digamos que los vecinos las construyen, y es todo digamos que es todo un debate muy interesante de cuándo entra el gobierno, cuándo entra la gente, quién es dueño de la banqueta, quiénes las hacen. Y para no entrar en detalle, porque si no nos vamos a expandir bastante, lo voy a tratar de resumir que oficial libre era como cuando se veía que cumplía lineamientos y como que se veía cuando alguien le estaba cuidando. Es decir, que lo que le daba mantenimiento podría ser un negocio, podría ser los vecinos o a lo mejor el Estado, el municipio. Es lo que conocemos como oficial, que alguien le estaba echando, o así de en México, alguien le estaba echando un ojo. Y después la angosta es lo mismo, pero con digamos que el área para caminar es menor. Lo mismo con las invadidas, prácticamente se ve como que le están cuidando, alguien le está dando mantenimiento, pero ya hay puestos de comida, o vendedores ambulantes, casetas de teléfono, postes, etcétera. Y los cruces libres es simplemente una intersección que no tiene que respetan un poquito más los vehículos, se tienen que detener para que los peatones puedan caminar. Y los cruces invadidos, prácticamente el vehículo queda a la mitad de la calle cuando los peatones empiezan a cruzar, y el inexistente es que no hay nada, es prácticamente la pura terracería.
Imágenes muestras solamente, Oficial Libres, que fue en la Gustavo Madero, en Santa Fe, y en el 2 de la Gustavo Madero aquí, que se puede ver prácticamente como una zona, una banqueta bien cuidada, por así decirlo, es como lo definíamos, pero tiene mobiliario, digamos, urbano en medio. Aquí lo que explicaban, este mobiliario es para evitar los vendedores ambulantes, todo tiene siempre un proceso, pero igual empiezan a agregar algo, ¿no? En Santa Fe, me parece que esto es un centro comercial el que está aquí, o unas oficinas, no recuerdo muy bien, pero simplemente una banqueta ancha. Pero aquí sí diría yo, bueno, ni un árbol que tiene una sombra, ¿no? Pero bueno, es otra historia ahí lo que tienen. Y aquí podemos ver un poco cómo se ven las trayectorias, ¿no? Los usuarios, cómo se van moviendo a fin de cuentas para tratar de encontrar el camino y digamos que en dónde moverse. Aquí tengo simplemente un video muestra de cómo se ve a los usuarios, ¿no? Cuando los iban rastreando y en esto es prácticamente es lo que después utilizamos, ¿no? Y se ve como los usuarios, los peatones se van moviendo y para prácticamente encontrar el espacio donde se mueven. Y vamos a moverla aquí. Por resumen, estos dos chicos empiezan a echar novio allí en lo que el camión llega. Y después la oficial Langosta, lo que es en Coyoacán y Cabrillo Puerto, podemos ver que es una banqueta que está mantenida, por así decirlo, pero el mismo mobiliario está reduciendo el área donde los peatones pueden caminar. Y esto se ve prácticamente en la imagen, como las trayectorias, la densidad de trayectorias se centra prácticamente en un solo lugar. Y si vemos este ejemplo en el video, prácticamente se ve que en algunos lugares, por ejemplo, como en la Gustavo Madero, que era más amplia, como que los peatones no eran, es menos, al menos que en un momento lleguen a caminar por mí mismo. Y entonces aquí sí, digamos que la angosta, bueno, las personas van caminando, hay más usuarios y se va a ver el efecto de esto en un momento cuando evaluamos las velocidades, como cada diferente, digamos, tratamiento afecta como hay grandes rasgos estadísticamente el uso de los peatones a la larga. Después tenemos la oficial invadida en Santo Domingo, prácticamente una calle muy típica con puestos, y entonces podemos ver que los peatones, muchos llegamos a caminar por la calle porque es lo que utilizamos como banquetas, porque prácticamente la banqueta no es o los asientos, el comedor de los puestos, o prácticamente donde están observando las ventas. Y bueno, tenemos igualmente, como menciono, un ligero video muestra y la gente se mueve, ¿no? Se mueve por la calle. Y además de que como son velocidades de los vehículos bajas, por lo que hay mucha gente, permite a los peatones caminar por la calle. O sea, no se sienten tan incómodos que si caminaran por el viaducto, ¿no? O sea, si van por el viaducto donde vehículos van a altas velocidades, el mismo peatón no camina por ahí porque se siente amenazado por los vehículos o la velocidad de ellos. Aquí llegan a ir lento, entonces el peatón dice, bueno, si voy a ir muy lento en la banqueta y si voy por la calle, pues mejor caminan por la calle. Les da como que la misma velocidad de los vehículos les da esa certeza o seguridad de poder hacerlo. En Cruce Libre, este es el ejemplo prácticamente en la Colinas Boma, en donde pues, los vehículos se detienen. Hay una zona en donde el vehículo, una línea de alto, donde se detienen y ya el peatón prácticamente tiene espacio para pasar, o los ciclistas, depende del usuario que está pasando. Y este es el cruce invadido en Tepoztlán, donde llegamos a tener un mercado y bueno, están bien delimitadas las franjas peatonales, los cruces peatonales, en donde los peatones tenían que cruzar. Pero eso es lo que obtenemos al final de evaluarlos, prácticamente el peatón se cruza por donde quiera. Si no solamente llegar a ver esto, una es pues intuición, que es decir, bueno, si salen de la tienda, si salen del mercado, pues caminan en línea recta, ¿no? O sea, es simplemente, algunos pueden decir es intuición, es por eso no siguen las banquetas, los cruces peatonales. Pero uno, además de eso, de que intuición es más fácil hacer eso, los vehículos quedan a media calle. Entonces, al final de cuentas, el peatón tiene que buscar el lugar donde tiene que llegar, porque prácticamente les están obstruyendo el paso, ¿no? Aunque quisieran caminar por aquí, por la franja peatonal, que algunos quieran respetar eso, no hay forma, hay que esperarse. Y esos casos de la infraestructura inexistente, lo que es ENESA y Chimalhuacán, que podemos ver aquí, no hay banquetas, no existen todos los peatones. Digo, tienen todo un área muy grande para caminar, además no hay tantos vehículos, pero es, digamos que muy limitada. Y en este caso de acá, bueno, el cruce no existe tampoco. Si un peatón viene aquí a la banqueta, que existe, y a este cruce en este puente, pero no hay nada en donde puedan cruzar. Y nuevamente, digamos, a terracería, y lo mismo en este lado, ¿no? En la Chimalhuacán. Y bueno, como mencioné igual, incluso aunque los peatones lleguen a caminar por media calle, tiene un efecto en esto. Bueno, esa es una descripción un poco de los sitios y ya al final cuando se hizo la evaluación de los sitios, como menciono, incluso este fue un proyecto que
al menos nosotros los tomamos un poquito como piloto para que nos ayudara a entender y cómo podíamos que pudiera dar esto. La duración de videos son de 10 a 15, 20 minutos más o menos, cuando en lo general, por ejemplo, si queremos hacer análisis de seguridad vial, al menos recomendamos un día de video para poder tener números mayores y poder tener mayores conclusiones, cuando usualmente vamos a 5 días. De 3 a 5 días es un poco lo que más consideramos un poquito más normal para esto. Y bueno, en esto, si nos va, para no irnos a largo plazo con cada sitio, vamos a irnos por las categorías. Entonces, si vemos por las categorías, podemos que prácticamente el oficial libre, digamos que si hace un análisis estadístico en esto, sus velocidades promedio o las velocidades medias son de 4.86 kilómetros por hora. Depende qué números quieran utilizar. A veces son metros por minuto, creo que no son metros por segundo. Si ponemos a metros por minuto, que nos permite ver un poquito más cuánto deduce. Por ejemplo, oficial libre, una persona camina 81 metros en un minuto. Si después vamos a la oficial angosta, es una banqueta que está bien mantenida, pero simplemente solo por estar reduciendo el área de flujo, prácticamente se pierden 18 metros o 15 metros que un peatón pudo haber avanzado en un minuto. Lo mismo con una oficial invadida. Si podemos ver, las velocidades son muy similares. Incluso hasta son un poquito más altas, 2 metros más en la oficial invadida. Lo más seguro es porque caminan por la calle, entonces un área un poco mayor para poder avanzar en ello. Y después el cruce libre, regresa un poquito, se ve ya, digamos que un poco el oficial libre, 77 metros por minuto. Y los cruces invadidos, nuevamente los volvemos a bajar, que son a 62 metros, es digamos que el segundo más lento, por así decirlo, y el inexistente. Sin no importar que tenían casi toda la calle para caminar, las velocidades fueron las más bajas, ¿no? O sea, simplemente caminar entre basería donde el camino está disparejo, tiene un efecto en cómo se mueven los usuarios y en cómo van avanzando, ¿no? Además, en esto se hizo una ligera comparación, por ejemplo, entre la clase B y la C, que son prácticamente no hay una diferencia estadística en lo que se tuvo. Realmente los dos se comporta lo mismo. Entonces, tener una banqueta que esté bien mantenida, esté bien cuidada, pero que al final de cuentas sea reducida, es casi como si la tuvieran invadida, ¿no? Que los usuarios van a caminar por la calle. Digo, al menos en cuanto a números se refiere, ¿no? Si hablamos del impacto que tiene, es otra historia. O sea, digo, yo prefiero caminar tal vez por Coyacán, no importa que esté reducido, y se siente más, que es más cómodo caminar por ahí, aparte con las bancas donde la gente se puede sentar, y lo que siempre se llama, se puede hacer comunidad, a tener una invadida, ¿no? Con vendedores ambulantes, donde hasta me siento incómodo tal vez porque quiero llegar a un punto o no puedo hacer mucho ahí. Y bueno, entre la D y la E, las clases entre los cruces, hay que hacer diferencia, ¿no? Es evidente. Cuando un cruce libre, que no hay nadie, que los vehículos no los detienen, a cuando está prácticamente abierto. Y el otro estudio, que es entonces con movilidad reducida, como mencioné, fue bastante interesante porque al menos nosotros podríamos decir era como una segunda parte, por así decirlo, del primer proyecto. Especialmente ya fue un poquito ya más, fue con grupos de trabajo diferente, donde, por ejemplo, ya fue en Sao Paulo, donde les interesaba, como les mencioné, el interés era ver el efecto de la infraestructura en los usuarios con movilidad reducida. Se ubicaron 3 sitios en diferentes zonas metropolitanas. Una era una zona muy cuidada donde todo cumpliera con los requisitos, y se escogió un sitio prácticamente cerca de un hospital. Ahí, cerca de ese sitio de hospital, el metro tenía rampas de acceso, elevadores, todo. O sea, toda la infraestructura cumplía con todos los requisitos, ahora sí, al pie de la letra, ¿no? Lo mismo lo mismo en esta imagen de abajo, la intersección. La intersección tiene, hay rampas al mismo nivel para que los peatones o gente en silla de ruedas no tengan que subir o bajar rampas, o simplemente tengan que dar la vuelta a la calle. Y después el siguiente era un término medio, por así decirlo, que incluso económicamente es una zona media. No están las banquetas tan grandes, como podemos ver igual en el primero.
pero sigue habiendo ciertos requisitos, siguen cumpliendo como que ciertos checks, donde tiene una zona para donde los vehículos se detengan, puedan bajar a una persona con alguna discapacidad, las banquetas tienen las ligeras rampas para que los usuarios puedan subir. Si podemos ver aquí, con todo y que esté el poste de teléfono y la caseta telefónica, hay una entrada en la banqueta para dejar ese espacio mínimo donde los peatones puedan caminar, que esta es otra historia, porque después los trabajadores se salen a fumar aquí y no dejaban caminar a la gente. Pues eso ya es fuera, digamos, eso es un comportamiento de la gente. Pero entonces empezaban a cubrir como con ciertos requisitos. Llegamos a la intersección más cercana y es otra historia. Podemos ver aquí la intersección, la calle esta, es prácticamente esta calle de aquí, donde solamente hay cruce, si quieres, digamos que en esta dirección, pero si alguien viene por acá, o tiene que cruzar hasta lejos, digamos como a 20 metros de la intersección o como a 50 metros antes de la intersección. Y vamos a ver un poquito lo que tiene ese efecto más adelante. Y ya el último sitio es lo que en un área ya en un área tipo muy popular de Sao Paulo, que incluso este es donde les dijeron al colector de datos que quitara sus cámaras, porque ¿qué estaba haciendo ahí? Esto de esquina es una clínica. Nosotros estamos enfocándonos igual con la clínica y todo, pero si podemos ver baquetas muy reducidas, aquí incluso hay como hasta un bordo donde no sé, si alguien viene en una silla de ruedas, se le complica un poco eso. Del otro lado es un parque y aún así dejan la basura en la esquina, si alguien quiere, y donde está la basura prácticamente está como que la rampa, pero está bloqueada, están los postes de luz, unas casetas telefónicas acá, o sea, hay todo prácticamente, no existe ninguna facilidad para los usuarios que puedan caminar ahí. Lo único que sí, bueno, en la calle, bueno, está bien marcada los cruces peatonales. Ahora viene un poquito lo que mencionaba, las categorías que llegamos a definir en ello. Tenemos primero las categorías como los peatones con movilidad con discapacidad, personas en silla de ruedas, una persona con bastón, una persona con muletas, con visión reducida y que trae un bastón verde, y después también una persona con un bastón blanco. Lo que nos explicaron es, no estoy del todo seguro en México, no estoy tan familiarizado, pero es sí. Nos mencionaba que el bastón verde es una persona que solamente tiene visión reducida. Si uno ve algo con ello, es que puede ver un poco, pero reducida, y el bastón blanco es que la persona es completamente ciega. Entonces, eso ayudaba, eso también lo marcamos en ese aspecto. Una persona ciega con un pedo de apoyo. Pero después también cuando estábamos haciendo la evaluación es, ¿qué pasa? ¿Cómo manejamos una persona con una persona de apoyo? Tal vez, y muchas veces pasa tal vez, ya ven cuando en algún momento se lastima algún familiar, por así decirlo, más nosotros en Latinoamérica, y pues va alguien ayudándolo. Al fin de cuentas, esa persona tiene una reducción de movilidad en ese momento, pero van como tal como grupo. ¿Cómo lo vamos a contar a ellos? Entonces empezamos a contar también a esa persona, iba con la persona de apoyo como otra, pero entonces ya lo llamamos personas con simplemente una restricción de movilidad. No es una persona con discapacidad, pero tiene una restricción de movilidad simplemente para moverse porque, lo decíamos, en cuestión de seguridad vial, si pasaba un carro, si venía un vehículo a cierta velocidad, no se puede mover tan rápido que una persona que no tenga ningún problema. Digo, una persona sana y digamos, tal vez reacciona a cierta velocidad o con un cierto tiempo que no lo hace la persona que trae la persona de apoyo. Lo mismo con una mujer embarazada, una persona que trajera un bebé en una carriola, contamos lo mismo, o sea, necesitan cierta infraestructura para poder caminar, para poder moverse, para poder subirse a la banqueta. Después, lo mismo una persona sosteniendo un bebé, no se van a mover a la misma velocidad o realmente moverse por la vía, lo mismo que una persona sin ninguna restricción en este caso. Y lo mismo que fueran sosteniendo un niño de la mano. Digo, queremos pensar que si alguien tiene un niño en la mano, no se va a mover si no se lleva al niño, ¿no? Ya sería muy mal padre o mal cuidador si viene un vehículo y se deja al niño y le corre. Hay como que, o sea, cuando lleguen los padres, ya quiero ver cómo le va. Entonces, pero eso es lo que empezamos a contarlos, de que no podemos enfocarnos solamente, digo, ya que estamos en el estudio, ¿no? Dijimos, ya que estamos en el estudio viendo esto, vamos a ayudar a estos otros usuarios a ver cómo se comporta un poco en ello. Y bueno, estos son simplemente unos ejemplos de las imágenes. Los videos, evidentemente, intentamos que no todo el tiempo sean la super resolución por cierta privacidad de los usuarios también, pero lo más se pudiera. Y lo que se hizo aquí, como mencionaba, se pusieron los videos y después hubo un grupo de personas que nos ayudaron a identificar los peatones.
ver a todos los peatones y los que tuvieran los que cayeran en unas categorías, entonces ya se les ponía como que se desclasificaba. Esta persona tiene esto y ya se le ponía en la base de datos general de todo el proyecto. Prácticamente es parte de la metodología. Aquí una muestra de las trayectorias y que algo muy interesante, por ejemplo, bueno, este incluye vehículos, incluye todo. Ya hay una actualización de la plataforma que tienen, ya se pueden filtrar más por peatones y ciclistas y todo para no tener tanto ruido, por así decirlo. Pero si vemos la imagen de arriba a la izquierda, lo que es el área de los hospitales, esta es el sitio que cumple con todas las características de acuerdo a los estándares, pero podemos ver que las rejillas del metro se están aquí y no toda la gente decide pasar por ellas. Algo que creo que yo cuando lo estaba viendo se relaciona un poquito, regresamos a lo anterior, al otro proyecto que hice en la Ciudad de México. Puede ser algo mucho, pero esto al fin de cuentas ya es un impedimento para mucha gente. Y viendo los videos, todos los usuarios con alguna restricción se movían y así que intentaban sacar la vuelta a la rejilla para evitar algún problema. Entonces, es como lo veíamos un poco como observación cuando evidentemente la rejilla tiene tiene un motivo, y especialmente con el metro, no darle ventilación al metro y que no se genere un túnel de viento, pero aquí en la parte de superficie llega a tener un efecto con los peatones. Y bueno, después podemos ver cómo se llegan a cruzar algunos peatones por todos lados. En este caso, la imagen de abajo, vemos unas líneas de peatones que cruzan prácticamente por media calle porque no hay cruce peatonal. En este caso, no hay cruce peatonal, entonces se cruzan por aquí. Y bueno, y podemos ver, sin embargo, en la que está bien definida, los peatones se cruzan por donde es. O sea, van cruzando por donde es como que les ayuda cuando está todo, van siguiendo prácticamente esos pases, siguen prácticamente las reglas, ¿no? Por así decirlo, siempre cuando exista. Y que además de que exista, tenga sentido. Porque aquí en el medio existe, pero no tiene sentido de que la gente va a caminar hacia la clínica, pero no les pones un cruce peatonal prácticamente donde vayan. ¿Cuántas veces no hemos ido nosotros caminando tal vez por la otra acera y dicen, tenemos que cruzar por aquí, voy a caminar hasta allá para regresarme? La mayoría vamos a cruzar ahí porque es literalmente el lugar más corto en este caso. Unos videos muestra prácticamente para no quito esto. Prácticamente aquí un video muestra de cómo se pone este caso cuando empezamos a evaluar un poco los conflictos. Bueno, vemos la señora quiere caminar, el vehículo le importa poco, al grado de que se ve en este caso como, y esto se me hace bastante interesante, se regresa. Decide regresarse y dar unos pasos para atrás porque el vehículo no tiene ninguna intención de pararse. Con todo y que ahora sí que el peatón va por la zona donde se está cruzando, porque tiene que cruzarse, está saliendo de una clínica, pero pues bueno, un comportamiento a veces un poquito común con conductores. Y este es otro, esta chica va con su niño, igual el conductor las ve, digamos que ve a las personas y pues como que les viene importando poco, ¿no? Entonces sí que esperar y entonces ya después del vehículo siguen caminando para llegar hacia el otro lado de la calle. Y tomando en cuenta un poco el que les mencionaba de, bueno, este señor con su niño quieren ir a la clínica, lo más seguro. Y es que el caso, como mencionábamos, pues está bien definida porque incluso hasta está la banqueta y más en las áreas sociales van a comprenderlo más. Tienen incluso hasta las franjas, ¿no? Ahorita se me fue el nombre, pero es prácticamente para las personas que tienen bastón, poder dirigir a las personas con dificultad visual. Entonces, tiene muchas características para cumplir con los requisitos, pero es cuando vemos y el cruce peatonal donde lo dejaron, ¿no? O sea, cosas como que empiezan a marcar y que llegan un poco a impactar eso. Y bueno, bien como en resumen, todos los usuarios que llegaron a evaluar, que bueno, si llegaron a ver ya, cuando decíamos ya muy diferente, en el otro sitio teníamos tal vez, en el que mayor llegamos a tener eran creo que 500 peatones, presente en la Alameda. Aquí, bueno, ya evaluamos casi 29, casi cerca, poquito más de 28,000 peatones. Bueno, 29,000 porque son solamente 28,000 sin ninguna restricción. Y bueno, aquí la métrica fue diferente, esos metros por segundo. Entonces, bueno, ya personas con silla de ruedas, personas con bastón, personas con muleta, se puede ver un poquito más cómo se empieza a ver, digamos, simplemente una persona sin ninguna dificultad de movilidad, digamos que ahora sí que camina bien, casi 1.5 metros por segundo. Silla de ruedas, la mitad, personas con bastón, personas con muletas,
digamos, 30 metros por segundo, con visión reducida de bastón verde, personas consigue bastón. Entonces, pero sin embargo, podemos ver, las personas alguien con una persona de apoyo es la más lenta, porque prácticamente uno va cuidando a alguien, se va encargando a otra persona. Entonces, una mujer embarazada también, lo que aquí esto nos está diciendo casi lo mismo que como si trajera muletas. O sea, es a la velocidad a la que está yendo. Estos números empezamos nosotros a utilizar un poco para un poquito con lo que es con digamos que los diseños de las luces de tránsito. Cuando ponen el tiempo a los peatones y esa leading phase o esa fase para los peatones solamente le están diseñando con los números adecuados. Especialmente en esas zonas, es un poquito lo que llegamos nosotros a obtener los llegan a diseñar como que la velocidad media es 1.5 metros por segundo. Ni siquiera los peatones, digamos, sin ninguna restricción, llegaban a esa velocidad de diseño, sin contar los demás usuarios. Ya si llegamos nosotros, están en un hospital, no, simplemente no llegan. Y se daba el caso, algo rápido, ya me quedan 2 dispositivos aquí. En este caso, la de los hospitales, la mayoría de los peatones se quedan a la mitad. O sea, porque no alcanzaban a llegar hasta el otro lado antes de que los vehículos pasaran. O sea, muchos peatones, los peatones con una reducción de movilidad, cuando veíamos en los videos, los podíamos ver que caminaban la mitad, se tenían ahí se esperaban y después quedan hasta el otro lado. Y muchos de ellos, evidentemente, cuando veían que no veían vehículos, se pasaban. Y bueno, tocó ver uno que otro incidente de que les pasaban muy cerca, igual vehículos que como que decían, bueno, no es tu momento, y pasaban, ¿no? Entonces, bueno, y ya acá solamente hicimos un análisis de regresiones para comparar los diferentes grupos entre hombres y mujeres. Bueno, mucho de esto es consistente con la literatura, digamos, donde la mujer camina un poquito más despacio. Esto evidentemente incluye todo, ¿no? Puede que sea la persona, y más en un contexto de Latinoamérica, donde prácticamente la mujer es la que a lo mejor va empujando la carriola y no el hombre, ¿no? Donde la mujer es la que realmente siente la mano de alguien por un poquito de parte de la sociedad. Después entre los adultos, los ancianos. El adulto, bueno, en este caso va un poco más rápido que los niños, y ya no se diga con las personas con disabilidad y con la restricción. Comparado con los peatones, con usuarios sin ninguna restricción, un problema es una disabilidad es casi menos 0.37 metros por segundo, y el otro es 0.32, solamente una con restricción, ¿no? Que claro, o sea, alguien con una disabilidad, ya se me olvidó, perdón, ahí sí estoy diciendo correcto, pero bueno, con esta son un poco más lentos que alguien con una restricción de movilidad, no simplemente alguien si va jalando al niño. Así que si alguien jala al niño, pues lo jalas más rápido, ¿no? A ver, y atrás el niño le corre o algo por el estilo. Comparado con alguien que va en muletas, tal vez no puede hacer mucho, o una silla de ruedas. Y lo mismo en las zonas, ¿no? Cruces protegidos, cruces con medios desprotegidos, los cruces protegidos igual, como llegan a ir, y bueno. Y con esto, bueno, con esto terminamos, con esto termino un poquito, y más que nada aquí como comentarios, como empezaba a hablar al inicio, nosotros lo que empezamos a ver es el impacto que llegaban a tener, cómo se comportan los usuarios, y con todo y que a veces porque cuando llegaba yo a comentar en algunas presentaciones que llegaba a hacer o con otras personas pero esto es obvio, o sea, lo que me estás mostrando es muy obvio. O sea, yo sé que una persona tal vez con sillas de ruedas va más despacio que una persona que no tiene ningún problema de movilidad. O a lo mejor tal vez si hay una terracería, dices, si algunos me decían, esto me estás preguntando, ¿sabes? Un poco obvio, y le digo, sí, nosotros lo sabemos que es un poco obvio, pero en algunos casos, cuando quieres cuando quieres pedir los apoyos, cuando quieres mostrar algo especialmente con el gobierno, ellos a veces no juegan con lo obvio. Entonces, digamos que nosotros les presentamos los números, que es algo precisamente una organización civil en Sao Paulo va a utilizar los números de este proyecto para empezar a empujar más, especialmente las zonas de más bajos recursos. Se le mira y ve cómo se está comportando, cómo la gente se mueve, digamos que el impacto que tienen ellos en las zonas donde las tienes bien tratadas y donde nos tienes abandonados, por así decirlo, ¿no? Y lo mismo, entonces, esto es un poquito como lo que entra. Y además lo otro o lo que siempre llegamos a decir es simplemente que todo el mundo, hay que ver a todo el mundo, ¿no? No solamente, cuando diseñamos, no solamente pensar en yo que estoy diseñando ahorita, sino pensemos en
en esa persona en una silla de ruedas, padre, madre empujando a un niño en una carriola, todo ello, y a lo mejor como se menciona, muchos de ustedes van a estar familiarizados tal vez con el efecto de las rampas para las banquetas, de cómo es un efecto que se hizo con por unos usuarios en específico, que eran personas en silla de ruedas, pero cómo acabó beneficiando a muchas otras más personas y simplemente tratar de verlos a todo el mundo, ¿no? Y bueno, es un poquito con esto. Sé que el enfoque es un poquito más diferente, pero en general, digo, como menciono, a mí me encanta participar en estas charlas, aprendo bastante siempre en las áreas, ahora sí que para tener un enfoque completo, ¿no? Y así cuando el momento y me toca estar haciendo algo, tener esto un poco de consideración. Y lo mismo, ¿no? Cuando alguien en las áreas, en nuestras áreas llegamos a empezar a enseñar algo, también tener esto en cuenta. Y a veces de cómo justificarlo, es muy bueno justificado tal vez con el apoyo social, pero cuando llegamos con números, ya qué más puede decir ahora sí el gobierno, ¿no? Que siempre el que tenemos que empezar a estar empujando. Si llegas con el apoyo social y le llegan con números, ya lo así como clínico es que decir, es bueno, pues vamos a hacerlo, vamos a empezar a planearlo, ¿no? Por cuestiones de presupuesto. Y bueno, aquí termino. No sé si llega a haber alguna pregunta. Creo que toqué el chat, pero creo que a lo mejor muchas eran para doctora Luis. Veo que la veía justo ahí. Pues si hay alguna pregunta o algo, con gusto ahorita ya podemos responderla. Muchas gracias, maestro. Sí, justo creo que aquí ya hay algunas preguntas. Y bueno, creo que aquí le preguntan si un camellón se puede considerar un anexo de la banqueta y se deben de fomentar en la vialidad para proteger al peatón. Esa es una pregunta de Xochitl Marmolejo. Es una muy buena y ahora sí que nunca me había preguntado, ¿eh? Es que es excelente pregunta, Xochitl, nunca me había preguntado y lo mismo con las personas que lo estuvimos viendo es si el camellón es parte de la banqueta. O sea, yo te puedo decir que sí, porque creo que o es una espera, si lo vamos a ver como, bueno, yo lo vería más el camellón como una parte del cruce peatonal. No tanto la banqueta, porque la banqueta más que nada se va moviendo a lo largo de toda la cuadra, por así decirlo, pero el camellón es como que una parte del cruce peatonal y que le está ayudando en algunos casos, como mencionaba, a las personas con discapacidad para esperar y poder cruzar al otro lado. Y bueno, si se deben fomentar, yo creo que sí. O sea, a fin de cuentas son barreras físicas. Y siempre que una barrera física que se deba de tener es más que bienvenida. Y miren, a lo mejor puede parecer hasta a veces ingenuo, pero yo en muchos casos cuando estoy cruzando una banqueta y me quedo en un camellón, me quedo al otro lado del poste. No va a ser la de malas que un coche decida irse hacia mí y al menos el poste ya me protege un poquito. Entonces, si tenemos un camellón, ya nos ayuda, ¿no? Siempre, cualquier cosa adicional creo que siempre es más que bienvenida para los peatones, para protegerlos precisamente. Ya había otra pregunta, una pregunta Sí, creo de que le Edgar. dejaron otras dos preguntas. Sí. Una la hace Edgardo Abarca, que cómo trabajar la cultura peatonal con los conductores de autos. Y otra pregunta es, ¿cómo cambiar la invasión de banquetas y espacios para peatones por el comercio informal? Algo así. Mira, vamos con la de Edgar primero. ¿Cómo trabajar la cultura peatonal con los conductores de autos? Yo tengo una idea, pero yo creo que aquí la doctora Luisa ya nos puede ayudar hasta mucho más con ella. Pero yo creo que la primera pregunta, yo creo que la forma de verlo con los conductores, o es al menos el enfoque que ya hemos visto acá y que estamos intentando o que siempre intento yo con los conductores es, todo el mundo es peatón. Es hacerles ver que todo el mundo llega a ser peatón en algún momento. Y no porque tengan algún vehículo y sientan que nunca van a estar, que ellos no son peatones, hacerles ver que esos últimos 10 metros, 20 metros o 50 metros los van a caminar. Y a lo mejor esos 50 metros son del otro lado, tienen que cruzar una calle y tratar de hacer que sean un poquito más empáticos con ello. Es no porque tú siempre te muevas en un vehículo, quiere decir que nunca vas a ser peatón. Y si tal vez no tú, a lo mejor tu hijo, tu hija que vaya a la escuela, es un poquito con ellos, es como tratar de verlo, es hacerles ver que todo el mundo es parte no porque siempre andan en vehículos y se sientan dueños de las calles como en los videos que mostré, sientan que no es, casi siempre es el tratar de enfoque verlo sello, es el enfoque que he visto que usualmente la gente, los organismos utilizan, es tratar de ver a los vehículos, a los conductores, todo el mundo es peatón. ¿Y cómo cambiar la invasión de banquetas?
esa es súper interesante porque se requiere siempre el esfuerzo del Estado. Siempre el municipio tiene que entrar ahí. Pero es como veíamos cuando estábamos en las charlas con el grupo, con Genola y ellos, es súper complejo porque muchos de esas de comercio informal es porque no tienen un trabajo. Entonces, si los quitas de ahí, le estás quitando su medio de ingreso. Entonces, es como que es realmente muy interesante ese complejo decirle, bueno, están en la vía pública, hay que quitarlos, ¿no? Están prácticamente haciendo una violación, pero muchos de ellos no tienen un lugar. Algo que se hizo en Morelia hace como 20 años es cuando teníamos todos los comerciantes ambulantes por toda la ciudad, prácticamente el centro histórico, el municipio los quitó, pues les puso áreas en donde, en donde los crearon mercados, en donde movieron a todos los comerciantes informales, y digamos que ya los morelianos ya sabíamos, cuando íbamos a buscarlos ellos, íbamos a ese mercado para encontrarlos. Pero ese es como que un poco mi punto de vista. Es más que nada el Estado tiene que entrar ahí, evidentemente, pero no solamente quitarlo, sino proveerles un lugar a donde moverse, porque si no, creo que queda mucho en el aire. Pero es así, Diana, creo que lo más seguro es que alguien ahí en la web te vaya a dar mejores razones cómo trabajar en ello. Es un poco más en el entorno social, cómo trabajar con ellos. ¿Y qué software utilizamos para la movilidad? Con esta pregunta de Mauricio. Mira, hay muchos. Y ahí no quiero entrar con conflicto de interés por donde estoy trabajando, pero hay muchos programas. Hay varias compañías que evalúan videos, digamos que usuarios por medio de los videos. Prácticamente hace una búsqueda en Internet y digo, para no tener el video, pero si me contactan te puedo decir varios. Y ya por si quieren hacer alguna cotización o algo, ¿no? A ver en cuestión de precio cuál conviene más. Pero además hay algunos que son desde código abierto. Eso de código abierto uno tiene que tener en cuenta que requiere más trabajo de nuestro lado. Tenemos que tener tal vez unas ciertas habilidades en programación o algo para poder instalarlos y poder correrlos. Y hay otros que, en algunos casos que creo que al menos en las áreas sociales nos pueden dar mucho apoyo, me parece que hay un programa por la Universidad de Lund en Suecia donde uno dibuja a los usuarios. Prácticamente lo que uno quiere evaluar, ya sea vehículos, peatones, lo que sea, uno los va dibujando. Cada segundo va poniendo los puntos y nos da los resultados. Y como yo menciono a veces en casos de Latinoamérica donde ves el presupuesto, o no solo el presupuesto, sino el cambio de moneda es muy diferente o desfavorable, a veces esos programas nos pueden ayudar bastante. Si alguien le interesa un poquito más en eso, siéntanse en libertad de contactarme y como les digo, uno les puedo dar el dato de la compañía en donde estoy, pero también los otros, para que no sientan que ahí no quiero dirigir solamente a las personas en su lugar, no conté que esté yo ahí, pero en esa parte es eso. Y bueno, que espero haber resolvido las preguntas de las personas aquí. Y si dije alguna incoherencia, puedo así decirlo con la parte con alguien que a lo mejor dije algo que no tiene tan sentido, siéntanse en libertad de hacer el comentario puntual para no confundir a los alumnos o a otras personas que estén por aquí. Muchas gracias, maestro. Pues ya nada más creo que alguien puso ahí un comentario de que pues presentar datos duros también es como muy certero, ¿no? Para a veces ver también el tema de movilidad. Y bueno, pues justo como recapitulando en esta sesión, yo creo que hemos visto, ¿no? La importancia de la movilidad activa, pero justo cómo fomentarla y mejorar, ¿no? Nuestros entornos urbanos, por ejemplo, desde el enfoque que nos brinda la doctora Luis. Vemos la importancia de la escala, ¿no? La escala incluso barrial, ¿no? Para esta movilidad activa y cómo regenerar estos espacios porque pues ya están dados y entonces bueno, ¿y ahora cómo podemos hacer para que peatones, ciclistas y población, digamos que ahora sí de diversas características, pues se puedan movilizar de una manera pues segura, ¿no? Entonces vemos en esta parte también la importancia de una metodología con la participación de actores sociales, ¿no? Que contempla tanto pues vecinos, habitantes o quienes trabajan a lo mejor por estos barrios, pero también la parte económica, los actores económicos y la parte política, ¿no? Porque al final justo quienes terminan regulando pues es el gobierno, ¿no? Y bueno, igual ver que al final pues es la
ciudad es un espacio que se construye y que debería ser construido de manera colectiva y en beneficio de todos. Y con el maestro Bismarck vemos justo otra vez, ¿no? La importancia de la infraestructura, ¿no? Que tienen nuestros barrios, nuestros entornos urbanos, en este caso, por ejemplo, las aceras, y creo que es fundamental, pues gran parte de nuestra movilidad activa pues es en estos espacios, ¿no? Al menos enfocada en el tema peatonal, vimos cómo pues es, digamos, súper importante tener una infraestructura que justo esté adecuada, que sea segura y cómoda, y la importancia de pensar en el diseño, ¿no? De la infraestructura y ver justo nuestra diversidad de población que tenemos para que los diseños pues también sean más habitables, más agradables, y que justo podamos tener pues digamos, incentivo para que nos podamos mover de esta manera, ¿no? En nuestras ciudades. Y pues bueno, igual, no sé si algunos de nuestros asistentes tengan alguna pregunta, algún comentario para ir ya cerrando. Ok, aquí alguien nos puso, Alan nos pone que en el conversatorio pasado del coloquio se mencionaba que es sumamente importante no ver al comercio informal como enemigos, al igual que a los conductores de transporte público, que es importante no configurar a estas personas con un enfoque negativo, sino proponer formas de acercamiento y mediación. Y justo pues es lo que nos ha comentado el maestro Bismarck y también lo comentó la doctora Luis, ¿no? Al final la ciudad es un espacio donde pues están diferentes actores y se tiene que construir con las voces de todos, dando pues digamos una armonía, ¿no? Para que pues la mayoría podamos estar habitándolas de la mejor manera. Y pues creo que ya es todo. Muchas gracias a los asistentes. Si necesitan el correo de alguno de nuestros ponentes, nos pueden contactar en el email que ya tienen a su disposición para que les podamos hacer llegar su correo, si es que los quieren contactar por algún tema que estén investigando. Y bueno, también recordarles que acabamos con este ciclo de sesiones que fue sobre la movilidad desde una mirada integral, y también los invitamos a que pues se registren en el formulario que me parece les estuvieron poniendo ahí por el chat, para que puedan tener su constancia de participación, e invitarlos para la próxima semana, porque vamos a dar, pues ahora sí que arranque a otro ciclo de movilidad, pero va a ser sobre todo movilidad ciclista. Entonces, para que busquen ahí nuestras redes, igual a nuestros asistentes que están siempre aquí siguiéndonos en el coloquio de Ciudad en Movimiento, ya les hicimos llegar la liga del evento para que se puedan registrar si es que el tema de la movilidad ciclista les llama la atención. Y bueno, creo que ya nada más para finalizar, hay una pregunta, ajá. Dice, ¿se podría decir que para realizar un reordenamiento vial es necesario hacer obra pública de mayor tamaño? No. Bueno, ahí sí digo, igual la doctora Luis alguien más pueda aportar ahí, pero es una pregunta que seguido igual me la llegan a hacer. Si cada que se quiera hacer algún cambio, se tiene que hacer algo de mayor tamaño, y no, creo que siempre... Digo, si se tiene ya los fundamentos, y es donde entra la parte, y creo que la doctora Luis estaba diciendo, digamos que la aceptación de la gente que vive en el lugar, y que además el Estado ya está completamente de acuerdo, adelante. Pero en la mayoría de los casos, y creo que eso yo creo que a lo mejor lo llegaron a ver con las estaciones ciclistas, se da poco a poco. Prácticamente poco a poco hay proyectos donde solamente se ponen volardos, para empezar como que empezar a ganar espacio, y ponen macetas, para hacer ese mayor ordenamiento, que los usuarios se van acostumbrando a cómo está la nueva configuración de la vía. Y es creo que la mayoría, porque lo que mencionan las personas que están en organizaciones sociales, es lo que dicen. Ya cuando la gente, y se ve que prácticamente todo el mundo está habituado al nuevo entorno, a la nueva configuración, y todo está funcionando bien, sin meter mayores accidentes o generar mayor tráfico, es cuando hay la presión al Estado nuevamente para haz la obra de mayor tamaño ya. O sea, no siempre se tiene que hacer de mayor tamaño, si se puede y se tiene, que bueno, pero no es como un exceso o nada. Incluso la mayoría de las organizaciones sociales, lo más es que lo han visto aquí, Sharon, en las otras, empiezan poco a poco, y la mayoría viene de la misma sociedad civil, poniendo cosas, pintando ciclovías, y van de ahí para arriba, ¿no? Entonces, sé que no siempre es mayor, y no sé si alguien más quiera igual comentar un poco con eso.
Sí, de hecho, bueno, la doctora me dijo que por cuestiones como de tiempo tenía que ir a otra reunión, pero justo más o menos era lo que mencionó la doctora Luis, que desde su organización civil hacen, que es el tema del urbanismo táctico. Más o menos por ahí puede ir este tema de intervenciones que se hacen como a esta pequeña escala, y primero es para que los usuarios, peatones, ciclistas se vayan familiarizando con la posible intervención que se haría de ese espacio, pero es una metodología que va mucho de la mano entre sociedad civil, digamos que actores que vivan dentro de este entorno, pueden ser vecinos, trabajadores, si es que por ahí hay oficinas, y justo con las autoridades, ¿no? Para que se piense, digamos, como desde una manera más participativa y horizontal. Y bueno, para las autoridades también es una manera, digamos, que a veces un poco de hasta de ahorrar, ¿no? Porque es justo ver, hacer una intervención a pequeña escala con materiales, digamos, que no van a ser digamos, tan duraderos. También es una cuestión para ver si esa intervención va a facilitar o a mejorar, y en caso de que no, pues se puede quitar otra vez el tema como la pintura, algunos volardos, digamos que no es una intervención que ya sea permanente, sino que las intervenciones de urbanismo táctico justo lo que ayudan es a ir viendo cómo se van familiarizando digamos que los usuarios con la modificación de este espacio, para ver si puede ser permanente o si mejor no pensamos en hacer esa intervención, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias al maestro Bismarck y también a todos nuestros asistentes, y recuerden que vamos a empezar el siguiente ciclo para que puedan estar ahí atentos a las redes y si quieren se puedan registrar. Muchas gracias a Sharon Gracias. y el equipo por la invitación.